Con su permiso, diputado presidente, compañeras y compañeros diputados, medios de información y público en general. El suscrito diputado Marco Antonio Cavadarias, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, de la 62ª legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, someto a consideración de este Pleno para su análisis, dictamen, discusión y aprobación en su caso, la iniciativa con proyecto de decreto que eleva a la consideración del Honorable Congreso de la Unión la iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la denominación del capítulo 14 del título cuarto y se reforman los artículos 344, 346 y 347 de la Ley Federal del Trabajo al tenor de la siguiente exposición de motivos. Un trabajo digno es aquel que origina un salario honesto, protege los derechos, garantiza la igualdad de género o asegura la protección laboral, es decir, permite vivir a la persona y a sus familias en condiciones decentes, cubriendo sus necesidades básicas como la alimentación y la salud. Es importante reflexionar y tomar conciencia de la gran injusticia que existe en nuestra sociedad, ello en atención de la desigualdad laboral que se vive. Una de las complicaciones para avanzar en este aspecto es el desconocimiento que la población tiene acerca de uno de sus derechos sociales más importantes, el derecho al trabajo digno y bien remunerado. Hasta 2016, en el país, 60 de cada 100 habitantes aseguran que no han escuchado sobre sus derechos sociales y 95 de cada 100 desconocen su derecho al trabajo digno. El 60% de los mexicanos considera que es importante la información acerca del empleo, pero solo el 10% la ha recibido. Actualmente ocupan un ejército de personas adultas mayores o niños en las tiendas comerciales sin el respeto de los derechos fundamentales de un trabajador, como la jornada máxima de 8 horas y el pago del salario mínimo 123 pesos con 22 centavos. Es la práctica diaria de las tiendas comerciales con la benevolente propósito de que ganen algunos pesos con las propinas que les den los clientes por envolver su mercancía o ayudarles a cargar los productos adquiridos. Es el caso de los trabajadores conocidos como cerillos. Sin embargo, ahora los adultos mayores casi han reemplazado a los niños. Junto a la caja de las tiendas comerciales encontramos a personas de ambos sexos, hasta con 80 y 90 años a cuestas, porque no tienen otra forma de ganarse la vida y corren todos los riesgos por estar de pie, trabajar 8, 10 o hasta más horas al día. En el caso de los meseros, son justamente los bares y restaurantes uno de los tantos centros de explotación en los que se ven obligados a trabajar los jóvenes, las madres solteras e incluso en algunos casos adolescentes que no cuentan con la mayoría de edad, quienes se enfrentan a jornadas laborales extenuantes que llegan hasta 13 horas en los peores de los casos y en ocasiones sin horas de comida. Además de no contar con prestaciones como seguro médico, vacaciones, capacitación, aguinaldo, bonos de productividad, entre otros. No cuentan con salarios que cubren las necesidades de la canasta básica, mientras que los dueños de los bares y cadenas restauranteras se enriquecen a costa de esta explotación. Ahora bien, los empleados de las gasolineras, también llamados empleados de servicio, de estación de servicio, venden gasolina y en ocasiones aplican para comercializar productos como aceites y aditivos. Son trabajadores que no tienen sueldo y ponen en riesgo su vida ante la exposición diaria al olor de plomo de gasolina, además de que este es potencialmente inflamable, laborando sin protección alguna. Así es como algunos despachadores de las estaciones de servicio que surten combustible en todo el país le llevan sustento a sus familias. Recientemente, la senadora de Morena, María Luevano Cantú, presentó una iniciativa para obligar a los supermercados, gasolineras, bares y restaurantes a ofrecer un salario fijo a cerillos, meseros y despachadores de combustible, empleados cuyo único ingreso son las propinas que reciben. Su propuesta consiste en reformar la Ley del Trabajo para sancionar a los dueños de establecimientos que refieren las propinas que reciben los trabajadores. Ahora bien,
En ese mismo orden de ideas, el valet parking o servicio de apartacoches se trata de un conjunto de personas que generalmente trabajan en equipo, haciendo lo necesario para recibir y entregar automóviles eficientemente y sobreviven solo de propinas, ya que no cuentan con un salario digno o prestaciones sociales. Lo mismo los botones o bellboys, es la primera persona que se encarga de recibir al huésped de un establecimiento hotelero, abriéndole la puerta del coche o de los hoteles. También se encarga de transportar las maletas hasta sus habitaciones. En algunos países es costumbre dar propina a los botones luego de que éste cargue el equipaje y en muchos casos esta propina llega a ser su salario. A este tipo de trabajadores siempre han sido olvidados por diversos niveles de gobierno, ya que nunca se han preocupado por sus necesidades o las condiciones en las que laboran, además de la explotación que viven día a día y lo poco que ganan, es como si sus derechos para la ley no existieran. En este caso, en el estado de Guerrero y para otros estados que cuentan con ciudades con turismo, consideramos necesario que se agregue a la Ley Federal de Trabajo las figuras de valet parking y botones, ya que de igual forma como las anteriores son trabajadores que también llegan a sufrir injusticia por parte de sus patrones. Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración del Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que eleva a la consideración del Honorable Congreso de la Unión la iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la denominación del capítulo 14 del título 4 y se reforman los artículos 343, 346 y 47 de la Ley Federal del Trabajo. Artículo primero, se modifica la denominación del capítulo 14 del título 4 de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue: trabajo en hoteles, restaurantes, bares y gasolineras y otros establecimientos análogos. Artículo segundo, se reforman los artículos 343, 346 y 347 de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue. Artículo 344, las disposiciones de este capítulo se aplican a los trabajadores en hoteles, casas de asistencia, restaurantes, fondas, cafés, bares, gasolineras y otros establecimientos. Artículo 346. Las propinas se consideran como una remuneración extra al trabajador y no forma parte de su salario. Los patrones no podrán reservar ni tener participación alguna en ellas. Artículo 347. Quedan exceptuados del artículo 346 a quienes trabajen en establecimientos en donde la importancia de el porcentaje de consumo o propinas sea más remunerado que el pago de un salario. Artículos transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo, remítase la iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica la denominación del capítulo 14 del título 4 y se reforman los artículos 346, 347 y 346 y 47 de la Ley Federal del Trabajo al Honorable Congreso de la Unión para los fines y efectos legales conducentes. Tercero, remítase a las honorables legislaturas locales y de la Ciudad de México para su conocimiento y adhesión a la misma. Cuarto, publíquese la presente iniciativa en el periódico oficial del Gobierno del Estado, en la página web del Honorable Congreso del Estado para su divulgación. Atentamente, diputado Marco Antonio Cavada Arias, Chilpancingo, Guerrero, a 9 de enero del 2020. Es cuanto, diputado.